Muy buenos días a todos y todas, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver algunos conceptos de número complejo, como es el conjugado de un número complejo, el opuesto de un número complejo y el inverso de un número complejo. Bien, vamos con el conjugado de un número complejo. La notación que se utiliza para conjugado de número complejo es la siguiente. ¿Sí? De esta manera nosotros decimos que el número complejo que tenemos en cuestión es su conjugado, ¿sí? Esa es entonces la notación de conjugado de un número complejo. Simbólicamente, si nosotros tenemos que Z1 es igual a más BI y queremos obtener el conjugado del número Z1, del número complejo Z1, ¿sí? Bueno, lo que hacemos es, obviamente, basándonos en lo que conocemos del conjugado de un número complejo o lo que nosotros vimos como conjugado de un número real en su momento, bueno, esto va a ser A menos BI, ¿sí? Evidentemente le cambiamos el signo a la parte imaginaria, ¿sí? Del número complejo en cuestión. Por ejemplo, ¿sí? Esto en forma simbólica, en símbolos. Y por ejemplo, si nosotros tenemos que Z2 es igual a 2 menos 3i y queremos obtener el conjugado de Z2, bueno, lo que vamos a tener es que, basándonos en esta definición que acabamos de decir, esto va a ser 2 menos 3i, ¿sí? El menos 3i hace referencia a la negatividad de la parte imaginaria y este menos hace referencia a la notación de conjugado, ¿sí? De un número complejo que en este caso cambia su signo en la parte imaginaria. Entonces esto va a quedar como que Z2 es igual a 2 más 3i. Ese es el conjugado de este número complejo que dimos o llamamos Z2, 2 menos 3i. El conjugado es 2 más 3i. Si nosotros tenemos que calcular el conjugado de, por ejemplo, 1 más i, queremos sacar el conjugado de Z3, bueno, lo que hacemos es cambiar el signo de la parte imaginaria, como ya dijimos. Entonces esto va a quedar 1 menos i. Y ahí queda resuelto el conjugado de un número complejo, cuya notación es la que acabamos de decir, esta que está acá, en forma simbólica. Y bueno, ahí tenemos dos ejemplitos que nos sirven para detectar o ver cómo es el funcionamiento del conjugado de un número complejo. Por otro lado, si queremos saber el opuesto de un número complejo, bueno, esto algo se trabajó ya en lo que es la resta de números complejos, pero bueno, está bien o está bueno, sirve detectarlos, ¿sí? Así en un video aparte, donde quede puesto el conjugado de un número complejo y ahora el opuesto de un número complejo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que z es la expresión compleja en forma binómica a más bi, bueno, el opuesto va a ser menos z. Y eso implica que hay un cambio, ¿sí? De signos en la parte real y la parte imaginaria del número complejo que tenemos en cuestión, en su forma binómica, obviamente. Entonces esto va a quedar que menos z va a ser igual a menos a menos bi. Eso es en forma simbólica el opuesto de un número complejo. Forma simbólica
del opuesto de un número complejo. Bien, si tenemos que calcular el opuesto de Z1, y Z1 es menos 4 más 3i, bueno, lo que vamos a hacer es decir, bueno, menos Z1 va a ser menos, paréntesis, y toda su expresión. En este caso es menos 4 más 3i. Como sabemos, el menos delante de un elemento de jerarquía cambia el sentido de los signos que estén dentro de ese elemento de jerarquía. Entonces esto va a quedar como menos Z1 es igual a 4 menos 3i. De esa manera obtenemos el opuesto de este número complejo que llamamos Z1, que era menos 4 más 3i. Simplemente hay un cambio de signo, ¿sí? Nosotros lo hacemos de esta manera como para que se por qué se produce ese cambio de signos y bueno, se entienda, ¿no? Se comprenda de por qué se efectúa ese cambio. Si nosotros, por ejemplo, ahora tenemos que calcular el opuesto de menos Z2, y vamos a llamar que menos Z2 es 2 más 3i, ¿sí? Esto sería calcular el opuesto de Z2 igual a 2 más 3i. Bueno, lo que vamos a hacer para calcular ese opuesto va a ser menos Z2 es igual a menos, paréntesis, todo el número complejo que llamamos Z2. Entonces, esto va a ser que menos Z2 va a ser igual a menos 2 menos 3i. De esa manera obtenemos el opuesto de un número complejo, en este caso de Z1, que era menos 4 más 3i, y de Z2, que en este caso es 2 más 3i. Bien, vamos a ver ahora el inverso de un número complejo. Inverso de un número complejo. Bueno, para el inverso de un número complejo vamos a considerar que tenemos z menos 1, ¿sí? Que esto es lo mismo que decir 1 sobre z. Ahora, si nosotros recordamos, esto es una división, y como vimos que la división de números complejos se efectúa multiplicando y dividiendo por el conjugado, nosotros ya sabemos ahora lo que es el conjugado de un número complejo, que es esta notación que tenemos acá, y sabemos que vamos a multiplicar y dividir por dicho valor o dicha expresión por lo que vimos en la división de números complejos. Entonces, haciendo uso de estos conceptos, vamos a multiplicar y dividir por el conjugado, que obviamente es 1 sobre z por el conjugado de z y el conjugado de z. Bien, si nosotros consideramos que z es la expresión a más bi y el conjugado es a menos bi, esto va a quedar de la siguiente manera: 1 sobre a más bi por a menos bi sobre a menos bi. Si aplicamos la multiplicación de números complejos, tanto para el numerador como el denominador, esto va a quedar como a menos bi sobre a más bi por a menos bi. Recuerden que esto lo habíamos trabajado como diferencia de cuadrados, es decir, que esto se puede expresar como a al cuadrado menos
bi todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Y de esta manera, esto va a quedar de la siguiente manera. A menos bi sobre a cuadrado menos b cuadrado por i cuadrado. Acá estamos aplicando la propiedad distributiva de la potenciación respecto al producto. Entonces nos queda esta expresión que tenemos acá. Y a su vez, i al cuadrado sabemos que esto es menos 1. O sea que esto va a quedar como a menos bi sobre a cuadrado menos b cuadrado por menos 1. Quiere decir que este menos 1 con este menos de ahí va a tener una conversión o una transformación de signo. ¿Sí? Es decir, que esto va a quedar en forma positiva. En definitiva, nos va a quedar a menos bi sobre a cuadrado más b cuadrado. Y aplicando lo que conocemos como un denominador, esto va a quedar que a es igual a sobre a cuadrado más b cuadrado menos b sobre a cuadrado más b cuadrado por i. Y esta es la parte real de nuestro inverso y esta la parte imaginaria del inverso, que en este caso estamos sacando que es, para nuestra expresión es z igual a más bi. Quiere decir que el inverso de a más bi es esta expresión que tenemos acá. A sobre a cuadrado más b cuadrado menos b sobre a cuadrado más b cuadrado por i. Parte real, parte imaginaria. Vamos a ver un ejemplo para que entendamos bien el comportamiento de lo que hicimos en forma simbólica. Supongamos que queremos calcular el inverso del siguiente número complejo, 2 menos 3i. Es decir, averiguar z menos 1. Bien, entonces nosotros vamos a tener 2 menos 3i elevado a la menos 1 es igual a decir, sí, esto por lo que ya conocemos de números reales, 1 sobre 2 menos 3i por, y hacemos todo el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Multiplicamos y dividimos por el conjugado. El conjugado de este número complejo z, 2 menos 3i, es 2 más 3i, que ahí vemos ahí en pantalla. Entonces esto va a quedar 2 más 3i sobre 2 más 3i. Bueno, esto numerador, en la parte del numerador va a quedar 2 más 3i, ya que se cumple la propiedad de existencia de elemento neutro de la multiplicación, donde 1 es el elemento neutro, y abajo nos va a quedar, en el denominador, va a quedar 4, ¿sí? Recordemos que esto responde a una diferencia de cuadrados, donde habíamos dicho que a cuadrado menos b cuadrado es igual a cuadrado más, a más b por a menos b. ¿Sí? Bueno, en este caso esto va a quedar 2 al cuadrado, ¿sí? Menos 3 por i al cuadrado. Entonces esto va a quedar como 2 más 3 por i sobre 4, aplicando propiedad distributiva y sabiendo que i cuadrado es menos 1, esto va a quedar más 9. Y en definitiva, la expresión de este valor o del inverso de este número complejo va a quedar como 2 sobre 13 más 3i sobre 13. Ese es el inverso, ¿sí? de z. Donde z, bueno, dijimos que era
2 menos 3i. Y bueno, una forma de verificar este resultado es haciendo el producto, ¿sí?, entre el inverso de 2 menos 3i y 2 menos 3i. De esa manera nos tiene que dar como resultado 1. Y bueno, lo vamos a verificar. Nosotros si hacemos z por z menos 1, eso tiene que dar 1. ¿Sí? Eso se cumple. El inverso multiplicativo de una expresión siempre tiene que dar 1. Por ejemplo, si nosotros hacemos 1/2 por 2, bueno, eso da 1. El inverso multiplicativo de 1/2 es 2. O el inverso multiplicativo de 2 es 1/2. Y bueno, y acá tiene que pasar exactamente lo mismo. Entonces, 2 menos 3i por 2 sobre 13 más 3 sobre 13 por i. Y bueno, eso tendría que dar 1. Bien, vamos a hacer las cuentas. Tenemos 2, obviamente todo esto entre paréntesis, 2 por 2 treceavos, esto queda 4 treceavos, 2 por 3 treceavos, y eso queda más 6 treceavos por i, menos 3i por 2 treceavos, eso va a quedar como menos 6 treceavos por i, menos 3i por 3 treceavos i, eso va a quedar como más 9 treceavos i. Bien, cancelamos los términos que son iguales pero opuestos, ¿sí? 6 treceavos i se va con menos 6 treceavos i. Y bueno, esto era... Este i no va, lo borramos porque ya hicimos el producto, ¿sí?, de i por i, es i cuadrado, y por eso nos quedaba menos 1. Y con este menos, ¿sí?, al aplicar regla de signo, se convierte en más. Entonces nos quedan estas dos partes reales, que si las sumamos, nos queda 3 treceavos, y eso es igual a 1. En definitiva, el inverso que nosotros obtuvimos es el correcto. Bueno, esto fue todo por hoy. De esta manera hemos avanzado un poco más acerca de lo que es números complejos. Vimos conjugado un número complejo, opuesto de un número complejo e inverso de un número complejo. Espero que se haya entendido la propuesta. Otra forma de verificar, fíjense, es aplicando directamente esta fórmula que ya obtuvimos acá. La idea era mostrar cómo en realidad se trabaja el inverso de un número complejo, y que obviamente nosotros vamos a mejorar esta escritura cuando veamos la representación en un plano complejo de justamente un número complejo, ¿sí? Esto fue todo por hoy. Los veo en el próximo video. Hasta luego. Chao.